En la NBA existen grandes héroes, leyendas que nos mostraron el significado de la palabra victoria, jugadores que nos demostraron qué tan lejos se puede llegar con trabajo duro, pero hoy es diferente. Hoy te quiero hablar de un rey sin corona, una leyenda que cambió la historia con su estilo, que incluso la liga quiso censurarlo, pero con sus acciones en la cancha nos demostró de qué estaba hecho. Esta no es cualquier cronología, esta es la historia de Allen Iverson, el rey del crossover. La historia de Iverson siempre ha sido particular. Nacido en la ciudad de Hampton, Virginia en 1975, luchando ante la ausencia de un padre quien constantemente terminaba en prisión. Desde entonces Iverson supo la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Crecido en un barrio peligroso, que tampoco impidió que desarrollara sus habilidades como jugador, mostrando poco a poco su talento en el básquetbol, y no solo en este deporte, sino que también en el fútbol americano, donde ganó más popularidad. Estaba hecho. Teníamos un talento generacional, de esos que llegan cada 100 años. Tan solo en ambos deportes ya había liderado su escuela a lo más alto, volviéndolo alguien buscado por numerosos entrenadores. Existen varias historias de su infancia, como él despertando a su mejor amigo por las mañanas para jugar en las canchas, como ser alguien muy indisciplinado, como ser alguien que prestaba poca atención a sus estudios. Pero cuando se trataba de jugar, no señor, teníamos a alguien con un futuro prometedor. Pero para su mala suerte le tocó estar en el lugar equivocado y en el momento equivocado. En una noche de bolos le tocó presenciar una batalla campal, de la cual no fue partícipe. Pero al ser alguien popular, y por cuestiones de racismo, fue acusado de ser quien provocó la pelea junto a sus amigos, lo que destruyó su reputación. Parecería que su carrera había terminado apenas comenzando. Iverson pasó un tiempo en prisión, luchando contra las acusaciones, recibiendo apoyo de sus fans. Si el internet existiera en esos años, esto sería una situación más irremediable. Al final no hubo pruebas de que él provocara la pelea o participara, quedando en libertad. Lamentablemente su reputación estaba por los suelos, y lo que eran miles de ofertas para la universidad habían desaparecido. Tenía una misión, probarle a todos que estaban equivocados, y cuando llegó la oportunidad no la desaprovechó, asistiendo a la Universidad de Georgetown, y sí, su elección era el básquetbol por delante del fútbol. Iverson metió a su equipo a la élite del país, y los convirtió en un equipo del más alto nivel. Su talento para anotar, su velocidad, su liderazgo, y sobre todo esos crossovers lo convirtieron en el prospecto más codiciado. Era obvio que su futuro era la grandeza, y existía un equipo que lo necesitaba más que otros. Tras los años de gloria de Julius Erving y Moses Malone, tras la partida del gran Charles Barkley, los Sixers pasaron por un abismo durante los años 90, particularmente desde 1992 a 1996, constantes despidos y traspasos, elecciones que no daban frutos, una reconstrucción que no parecía tener rumbo. Ellos necesitaban algo más. Es así que tras una devastadora temporada, los dioses del básquetbol bendijeron a los Sixers. At the first pick in the 1996 NBA draft, goes to the Philadelphia 76ers. La generación de 1996 es la que más talento tiene para muchos expertos. Hay jugadores que inesperadamente se volvieron estrellas y otros que simplemente no lograron brillar. Pero en ese momento los Sixers no lo pensaron dos veces. Necesitaban resolver muchas dudas y Allen Iverson fue la respuesta. The Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. Desde su llegada estaba claro que él ya era el líder. Su debut fue uno de los mejores que se hayan tenido, y también uno de los más esperados. Tan solo en su primer año nos dio esta maravilla. Iverson lo hizo increíble en su primer año. Venció a todos en la carrera por el Rookie del Año, pero los Sixers, bueno, estaban lejos de lograr cosas grandes. Pero hey, ya tienen a Iverson, tienen a Jerry Stackhouse y tienen a Clarence Witherspoon. Creo que ya entendimos que no había mucho en el roster. Por ello en 1996 eligieron a Keith Van Horn con el pick número 2. Así es, por delante de Chauncey Billups y Tracy McGrady. Hablo de él como si fuera malo, pero en realidad tuvo una carrera muy decente, pero no dentro de los Sixers porque lo traspasaron. Como mencioné, Allen Iverson conquistó el Rookie del Año, hecho que provocó enojo a Kobe Bryant. Sé que es un detalle innecesario, pero recuerden a este hombre, que será importante después. Los Sixers por fin hicieron un movimiento genial y contrataron a Larry Brown, un excelente entrenador conocido por sus buenos años en los Spurs y por ser el guía de Greg Popovich. El récord sí mejoró,
pero tampoco los metió a la élite, ni siquiera les permitió volver a playoffs, lo que dio como resultado la elección de Larry Hughes con el pick número 8 en ese draft, por delante de Dirk Nowitzki y Paul Pierce. Por su parte, Iverson mejoró sus promedios, pero el récord del equipo le impidió formar parte del All-Star Game. ¡Hey, miren! Es Kobe Bryant. Los Sixers necesitaban cambiar algo. Por esa razón, Allen Iverson tuvo las mejores estrellas a su lado, Eric Snow y Theo Ratliff. Sí que no suenan como superestrellas, pero fueron compañeros decentes para Iverson, lo que les permitió tener un balance positivo en una temporada recortada por el lockout, y de esa forma regresaron a playoffs. Una vez más, Iverson no participó en el All-Star Game, porque ni siquiera hubo. Y por otra parte, Larry Brown desempeñaba un sistema que le permitía a su estrella hacerse cargo de prácticamente todo. Los Sixers se enfrentaron a Orlando Magic en la primera ronda, y para sorpresa de todos, los vencieron en 4 juegos. Y si se lo preguntan, sí. Iverson lideró de forma magistral a su equipo en puntos, pasando a las semifinales de conferencia, y allí se terminó todo. Cayeron derrotados en 4 juegos, y la defensa de los Indiana Pacers hizo de las suyas para frenar a Allen Iverson, porque sabían que si lo detenían a él, nadie más podría hacer algo. No creas que eso es negativo completamente. El equipo estaba encontrando el camino, y tras la salida de Michael Jordan, la corona por el este ahora quedaba vacante. Los fichajes bomba de esa temporada fueron... en realidad nadie. Solo Bruce Bowen, quien nunca halló su lugar en este equipo. De cualquier forma, los Sixers tuvieron un récord mucho mejor que el año pasado, y Allen Iverson lideró a su equipo en puntos una vez más, apareciendo por primera vez en el All-Star Game. Los Sixers a mitad de temporada hicieron finalmente un movimiento, trayendo a Tony Kukoc, la leyenda de los Bulls, quien no hizo gran cosa. Y es que si miramos la diferencia de puntos entre Iverson y su segunda opción, comprendemos por qué solía frustrarse. Tenía el balón en sus manos todo el tiempo, rompía récords en puntos, hacía crossovers espectaculares, comenzaba a llamar la atención de los medios. Los finales de los 90 eran un cambio de era, y Iverson fue pieza clave en todo eso. Pero no hay que desviarnos. Los Sixers vencieron en 4 juegos a los Charlotte Hornets. Una vez más, Iverson hacía de las suyas. Podría hacer cualquier cosa, pero en playoffs era imparable. Solo que faltaba mucho para llegar al siguiente nivel. Por ello cayeron una vez más ante los Indiana Pacers. Nuestro héroe les dio batalla y los llevó hasta 6 juegos, pero no fue suficiente. Los Pacers eran un equipo superior. Mientras otros equipos se estaban fortaleciendo, los Sixers se estaban hundiendo internamente. O al menos eso parecía en esos años. La relación de Larry Brown con Allen Iverson desde el principio siempre fue complicada. Un jugador con una conducta rebelde y un entrenador con mucha disciplina. Un jugador enfocado en anotar y un entrenador enfocado en la defensa. Siempre hubo disputa por la falta de compromiso de Allen Iverson en los entrenamientos. En ese entonces ya estaba en todos los medios. Su estilo de usar trenzas, sus tatuajes, popularizar el uso de objetos en los brazos, estilo que tampoco le agradaba a David Stern, comisionado de la NBA, quien se cuenta que no era la imagen que pretendía dar al mundo sobre la liga, hecho que será importante para la historia. Por eso muchos medios se enfocaban en la conducta de Iverson, lo que contrastaba con sus conflictos con su entrenador, quien criticaba siempre a su mejor jugador, a quien llegó a sentar como forma de castigo en ocasiones. Para finales de la temporada, los Sixers realmente se plantearon traspasar a Allen Iverson. La relación con Brown era irreparable, y para entonces el estilo del jugador ya provocaba ruido, con decirles que le puso más ganas a una horrible canción que a los entrenamientos. Al final todo eso cambió. Iverson convenció a los Sixers de no traspasarlo, y prometió comprometerse con el equipo, y mejorar. Él mismo lo afirmó muchos años después. A partir del año 2000 algo cambió. Fue cuando se convirtió en el mejor jugador de la NBA. El cambio llegó en el 2000. Pensé que estaba criticándome, y tampoco podía aceptarlo. Cuando me di cuenta que él me apreciaba, y quería lo mejor para mí y el equipo, fue cuando pasé de ser un buen jugador a un Hall of Fame. Realmente no hicieron cambios en el roster, uno que otro fichaje, pero lo esencial para esta temporada fue el compromiso de Allen Iverson como jugador, dando origen a su mejor temporada, volviéndose el máximo anotador y llevando su juego al siguiente nivel, destacando no solo por anotar, sino en el aspecto defensivo, siendo así que su popularidad se elevó hasta las nubes. Los Sixers, por su parte, pues dependían totalmente de Iverson en el aspecto ofensivo. Conquistaron el primer lugar en la conferencia este, y muchos de los premios existentes. Dikembe Mutombo, quien consiguieron a la mitad de temporada, se hizo con el premio a Mejor Defensor del Año. Larry Brown se convirtió en el Mejor Entrenador del Año. Aaron McKie se volvió el Mejor Sexto Hombre. Y por supuesto, Allen Iverson ganó el premio MVP de la NBA.
de estar a nada de pasar casi toda su vida en prisión a volverse la sensación de la NBA, demostrado cuando fue el MVP del All-Star Game de ese año, uno de los juegos más emocionantes de la historia. Es así como los playoffs dieron inicio. No tuvieron problemas al vencer a los Indiana Pacers, equipo que previamente los había eliminado. La cosa se complicó ante los Toronto Raptors de Vince Carter. Si algo es cierto, es que Iverson cargaba con todo el peso del equipo. Ejemplo perfecto es aquel juego 2, donde hizo 54 puntos, para ganar apenas por 5 puntos. El mayor problema es que en ocasiones Iverson fue inconsistente durante todos los playoffs, debido a la cantidad de tiros forzados, pero es que si él no tomaba el tiro, ¿quién más lo haría? Se necesitó de otra maestría de Iverson con 52 puntos en el juego 5 para tomar la delantera, y así, en un reñido juego 7, los Sixers se quedaron con la victoria. Su siguiente rival fueron los Bucks, una serie igual de complicada. Siempre me he referido a esta serie como algo arreglado por la NBA, ya sea porque Iverson promedió hasta 30 puntos con un muy mal porcentaje de acierto, o porque los Sixers lanzaron hasta 66 tiros libres más, o porque no les marcaron tantas faltas en contra. Como sea, la dependencia en Allen Iverson ya era muy notoria. Llegó a cargar con lesiones en esas series, lo que fue bajando su eficiencia. Cargar con la ofensiva sí pasaba factura, tomando la ventaja en el juego 5, y podría decirse que solo por suerte. Tras caer en el juego 6, todo se debía resolver en el decisivo juego 7. Una vez más, Iverson hizo de las suyas, con 44 increíbles puntos. Solo miren la manera de atacar de este sujeto, era difícil detenerlo. Los Sixers por primera vez en 28 años regresaban a las finales de la NBA. Allen Iverson, quien un año atrás estuvo cerca de ser traspasado, quien parecía ser el problema de este equipo, ahora era el hombre destinado a llevarlos al anhelado campeonato. Y luego pues ya conocemos cómo terminó todo esto, pero vamos por partes. En el primer juego Allen Iverson fue brutal. Su oponente eran Los Ángeles Lakers, liderados por Shaquille O'Neal y... miren, es Kobe Bryant. Les dije que sería importante. Bryant mencionó a Iverson como su motivación principal para volverse un gran jugador, y no crees que de una forma tan positiva. En realidad él estaba obsesionado con vencerlo y demostrar que estaba a su nivel, llegando al punto de estudiar videos de sus jugadas, con tal de encontrar una debilidad, cosa que logró al principio, pero esa noche no. Esa noche Iverson estaba por encima de todos. Los Lakers hasta entonces llevan una racha perfecta sin derrotas en esos playoffs. Han barrido a todos sus rivales, y si hay una razón por la que no han masacrado a los Sixers, es por este sujeto. Los Lakers hacen lo mejor que pueden, pero de cualquier forma Iverson siempre halla la manera de atacar o penetrar a la defensa. Es así como Phil Jackson lanza su arma secreta, Tyronn Lue, quien hasta entonces casi no ha pisado la cancha en todos esos playoffs. Y eso está a punto de cambiar. Sorprendentemente logra detener muchos de los ataques a Iverson, robándole el balón e incomodándolo, provocando errores en el último cuarto, hasta el punto que los Lakers casi ganan el encuentro, de no ser por esto. Los Sixers se inspiran, y así recuperan el ataque. Iverson vuelve a ser el mismo, y así llegamos a este momento, un hecho que marcó la historia. Lo que parecía imposible ya es un hecho. Ganan el juego 1 y ahora solo están a 3 victorias de ganar el campeonato, a uno de los equipos más fuertes de la historia, a posiblemente el mejor dúo que hayamos conocido. Y luego todo se fue al demonio. Los Lakers dominaron completamente los siguientes 4 juegos, y no quiero entrar en detalles, fue una masacre total, y no está de más decir que estuvo anticlimático, y esas finales fueron aburridísimas. Por más que nuestro héroe se esforzara, poco podía ser ante un excelente equipo con demasiada experiencia. Los Lakers ganaron las finales en 5 juegos, y muchos se preguntaban si las cosas seguirían su rumbo, o es que habíamos visto suficiente de Allen Iverson. No es que existiera una decadencia en la carrera de Iverson, pero el éxito de la temporada no se pudo repetir para el 2002. Su único fichaje fue Derrick Coleman, de 34 años de edad, víctima de lesiones, y de ese roster que llegó a las finales solamente quedaban 6 jugadores. No hallaron una manera de renovar a la mayoría. Las lesiones afectaron al equipo, y así es como los Sixers apestaron, quedando con un récord inferior a lo que habían logrado, quedando eliminados en la primera ronda de los Boston Celtics. Tras la eliminación, la prensa cuestionó esa polémica sobre la ausencia de Iverson en las prácticas del equipo, hecho que seguía destrozando su relación con Brown, lo que dio origen a la mítica conferencia de prensa. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Not a game. Es curioso que solo esa parte se hizo viral, pero no el resto, donde comprendemos que las cosas ya no iban bien. I'm upset for one reason, man.
because I'm in here. I lost my best friend. I lost him, and I lost this year. Everything's going downhill for me, far as just that, you know, far as my life. And then I'm dealing with this right here. Ni los reporteros ni Brown mostraron empatía. He hasn't been at practice as many times as he said practice. No, I'm just kidding. Los medios comenzaron a voltearse contra Iverson, quien en ese momento se volvió una influencia para muchas personas. El roster agregó jugadores como Kit Van Horn, su antiguo segundo pick, y agregaron a Kenny Thomas. Se esperaba que con esto compitieran, pero nah. Si bien Iverson seguía jugando al más alto nivel, las cosas no mejoraron para el equipo. Solo ganaron 4 juegos más que la temporada anterior, y cayeron eliminados en segunda ronda de los Detroit Pistons, equipo al que casi lo enviaban. La relación con Brown dio el corte final, y así él se volvió el entrenador de ese equipo, con quienes ganaría el campeonato un año después. Después de elegir a una joven promesa llamada Kyle Korver, los Sixers contrataron a Randy Ayers como entrenador, con quienes apestaron completamente, perdiéndose en los playoffs. Como compensación tuvieron el pick número 9, resultaron en la elección de Andre Iguodala, contrataron a Jim O'Brien como nuevo entrenador, así como a mitad de temporada hicieron un trade que les dejaba a Chris Webber, la superestrella de los Sacramento Kings que los llevó a la élite. Pero no ese que machacaba el aro. Hablo de Webber regresando de su ruptura de ligamentos y con una carrera en decadencia. Los Sixers volvieron a playoffs. Allen Iverson lideró en puntos una vez más, pero nada funcionaba. Chris Webber fue eficiente, mas no lo necesario para avanzar de ronda, perdiendo ante, oh miren, los Detroit Pistons. La situación era irremediable, pese a que tenían un roster con mucho talento y mucho con lo que trabajar, todo estaba empeorando. Iverson siguió teniendo problemas con los medios. En la cancha era espectacular, pero su polémica vida seguía haciendo ruido. La temporada una vez más fue un fracaso, y quedaron sin playoffs. Si bien seguía siendo el mejor anotador, él necesitaba otro aire. No podría quedarse en un equipo que simplemente no mejoraba. En algún punto había ganado enemigos en Filadelfia, y a principios de la temporada del 2007 fue enviado a los Denver Nuggets. Y así comienza otra historia. No, y ya sé que me salté su participación en los Olímpicos del 2004, pero dudo que a la gente le guste recordar lo sucedido. Pese a ser el capitán y pese a reunirse con Brown, solamente consiguieron el bronce. Un fracaso si tomamos el éxito de los años anteriores. Como mencioné previamente, David Stern no era un gran fan de Allen Iverson. Después de una horrible canción de rap, se dice que le ordenó cambiarla o cancelarla. Se dice que estaba en contra de sus tatuajes y las trenzas, y fue la razón principal por lo que en 2005 se dio inicio a un estricto código de vestimenta, que supuestamente era provocado por la pelea campal de Pistons. Pero es obvio que no querían que Iverson siguiera influenciando a muchos jóvenes que aspiraban con llegar a la NBA. Por eso existe una teoría en la que la liga buscó arruinar la carrera de Iverson, sacando a la luz cada problema en el que se metiera, su vida de fiesta, incluso no marcarle faltas para reducir muchos de sus puntos. Una pequeña teoría conspirativa, pero que podría tener sentido cuando acabe este video. Cuando llegó a los Nuggets se encontró en un roster muy profundo con Carmelo Anthony, contando con otros excelentes jugadores, y bajo la dirección de un brillante entrenador como George Karl. Y pues con un equipo tan bueno, ¿cómo se las arreglaron para no ganar nada? Pues muchos factores. En primera, la conferencia oeste era demasiado competitiva en esos años. Hablamos de que en esos entonces, con 50 victorias apenas se clasificaban a playoffs. Por otra parte, el equipo contaba con 2 increíbles anotadores, lo cual es bueno, pero no olvidemos que solo existe un balón, entonces la química era un caos, por lo que el juego colectivo era un asco, cayendo eliminados en primera ronda de los Spurs. Para la siguiente temporada el récord fue incluso mejor, y los promedios de Iverson subieron. Pese a ya tener 32 años, seguía siendo el máximo anotador de ese equipo. Lo triste del asunto es que con 50 victorias apenas si quedaron octavos en su conferencia. Hablaba en serio con lo competitivo que era el oeste, teniendo que enfrentarse a los Lakers en primera ronda. Y no hace falta entrar en detalles, fueron destrozados en solo 4 juegos. Ahora, ¿qué sucedía en la vida de Allen Iverson? Siempre existen historias de alcoholismo, de fiestas, de falta de disciplina, de peleas, un despilfarro constante de dinero, lo cual estaba de más. Seguía siendo un All-Star de la NBA y un referente para muchos jugadores, un excelente padre de familia y alguien que buscaba una oportunidad para ser campeón. Los Nuggets lo enviaron a los Pistons a finales del 2008, quienes recientemente habían llegado a finales de conferencia. Solo que, para su mala suerte, llegó un equipo en reconstrucción. Los puntos de Iverson bajaron abruptamente, como resultado de lesiones, pero en realidad comenzó con excelentes promedios, solamente que sus minutos bajaron súbitamente por decisiones del entrenador. Pese a todo eso, su popularidad seguía al límite, participando en el All-Star Game. Los Pistons volvieron a playoffs, pero no contaron con Iverson debido a otra lesión, siendo eliminados. Sé que es triste entrar en detalles, pero los grandes contratos se habían terminado ya.
Pese a que mantenía su contrato con Reebok, el cual firmó años atrás, no era suficiente para balancear su manera de vivir. Terminando la temporada del 2009, los Pistons entraron en completa reconstrucción y enviaron a Allen Iverson a los Memphis Grizzlies. Y no hace falta que te lo diga, ese uniforme le sienta muy mal. Lo cortaron tan solo 3 juegos iniciada la temporada, y para muchas personas su carrera había llegado a su final. Una razón para terminar ese contrato fue que no quería ser un jugador de banquillo. A sus 34 años se negaba a volverse alguien con pocos minutos en cancha, pero ningún equipo lo quería. Llegaban contratos, pero no como él esperaba, comenzando a surgir los rumores de una retirada. Entonces, surgió la oportunidad. El base de los Sixers, Lou Williams, se lesionó y necesitaba un reemplazo. Y qué mejor que alguien querido por esa ciudad. Iverson regresó a casa, y creo que no podía estar más agradecido por esa oportunidad. Llegó a tener una participación más en el All-Star Game, encontrándose con algunos de los mejores jugadores del momento. Tristemente, en febrero del 2010 tuvo que abandonar el equipo, por complicaciones en la salud de su hija. Intentó volver, pero ya era tarde. Ningún equipo lo quiso firmar, por lo que partió hacia Turquía, donde se lesionó tras solamente 10 juegos, y ese fue el final. Tiempo después perdió toda su fortuna debido al divorcio con su esposa. Retirado no encontró una forma de recuperarse, declarándose en bancarrota, aunque muchas veces los medios buscan hacer saber esta parte en la vida de Allen Iverson como si fuera lo más relevante, pero ignoran todo su legado como jugador. En 2014 su número fue retirado por los Philadelphia 76ers, una forma de honrar su leyenda. En 2016 fue introducido en el Salón de la Fama del Básquetbol. Formó parte de la Liga para Veteranos Big Three, y ahora su contrato con Reebok dio una vuelta de 180 grados, y le espera una cuantiosa cantidad en 2030. Pero no todo se trata de dinero. Hablamos de un jugador que le sigue siendo fiel al deporte, que le dio la oportunidad de salir de las calles, que le permitió ver la luz siempre en medio de tanta oscuridad, alguien que siempre que tiene la oportunidad guía a otros hacia la victoria. Iverson siempre será recordado como un rey sin corona, a mi gusto como el mejor jugador sin un campeonato, y sé que suena controversial decirlo, pero la manera en que cambió la liga completamente, la manera de percibir el básquetbol, la manera de jugarlo, se la debemos a este hombre, alguien que nos demostró que el corazón siempre estará por encima de la altura. Esta no fue cualquier cronología, esta fue la leyenda de Allen Iverson, The Answer.